Buenas tardes, hoy es 15 de octubre de 2024. Mi nombre es Víctor Gómez Serrano, cursé la carrera de Derecho y la de Filosofía. La de Derecho es la que practico para el sostenimiento de mi vida y la de Filosofía para pensar o tratar de pensar. Pues bien, quiero que tomemos el tema fundamental y que nos trae con un quebradero de cabezas: la idea de la división de poderes, que a mi juicio es una idea equívoca, porque cualquier estudiante, cualquier jurista, cualquier persona que haya estudiado el tema sabe que en la Constitución mexicana, la General de la República, hay dos partes: la parte dogmática, en donde están contenidos los derechos humanos, y la parte orgánica, donde están contenidos los órganos. Ahora bien, habría que hacer la distinción entre qué es poder y qué es un órgano. El poder, desde mi punto de vista, es una facultad que tiene la naturaleza, que tiene el ser humano, que tienen todas las especies, que tienen organismos vivientes, que tienen los inventos de los seres humanos, y como tal es una facultad. No existe como tal, no es un ente, sino una facultad del ente, de los seres en su diversidad o de la naturaleza. En cambio, un órgano, como todos sabemos, los griegos hicieron de la ciudad-estado, de más o menos 1200 ciudades-estado que existieron en la antigüedad, la conformaron con órganos de justicia, deliberativos, y plasmaron eso en su historia. Ahora bien, si sabemos que llamar poder a un órgano es equívoco, ¿por qué vamos a seguir manteniendo ese error fundamental? Porque de ahí se desprenden muchos de los males del pueblo mexicano. En el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se dice que el único soberano y del cual dimana todo poder, y el mismo poder se instituye para beneficio del pueblo, es el pueblo soberano. Pero en el artículo 49 de esa misma Constitución se divide, dicen, para su ejercicio en tres poderes. Y aquí ya comenzamos con problemas, porque si el único soberano es el pueblo mexicano, a través de ser reflexivos, a través de no ser críticos, entonces hemos logrado que surjan sin ninguna razón tres soberanos más. Y así es la práctica en la realidad, porque cuando abren sesión en el órgano legislativo dicen esta soberanía. La Suprema Corte también se atribuye ser soberana y el Ejecutivo se asume ser soberano. Pero no conformes con este error fundamental, todas las entidades federativas que conforman la federación sostienen que son libres y soberanas. Y esto es verdaderamente inaceptable. Cuando se conforma la República Mexicana, todos los estados pierden su libertad y su soberanía si en algún momento la tuvieron. Para que un estado sea libre y soberano, debería de tener su propio gobierno federal, su propia moneda, su propio ejército, su banco central, su servicio exterior mexicano, y que es evidente que no lo tienen. Entonces, en lugar de hacer una teoría de corregir esa idea de la división de poderes, hemos aceptado este error, pero no solo lo hemos aceptado, sino hemos agrandado el error y nos hemos introducido en el laberinto del Minotauro, y es el día de hoy que no sabemos cómo salir de ese embrollo que nosotros mismos hemos creado. Si esto fuera poco, dentro de las 32 entidades federativas existen otros tres poderes. Imagínense qué teoría puede explicar de manera racional
metodológica y entendible una teoría como esta. Es por eso que a la hora de explicar, de estudiar, de exponer en las universidades en cualquier lado la idea de la división de poderes es terriblemente mal explicado y peor todavía entendido. Ahora bien, si hemos descubierto que esto es un error, ¿qué es lo que deberemos de hacer? Pues bien, lo que se debe de hacer desde el punto de vista del derecho y de la filosofía es enmendar ese error. Quitar la idea de que los tres órganos fundamentales del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sean poderes. No lo son propiamente, eso es un error. Y segundo, que esos órganos no son soberanos, porque de acuerdo a la tradición filosófica, esto no puede ser de manera alguna. Ya Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, decía que todo poder que se divide deja de ser un poder supremo, un poder soberano, para convertirse en un poder ordinario. Juan Jacobo Rousseau, en el Contrato Social, nos dice que dos características tiene la soberanía: de ser inalienable, es decir, que no se puede ceder, que no se puede transferir, que el mismo pueblo soberano no puede transferir esa soberanía a los órganos de gobierno, y por lo tanto siempre el pueblo va a ser soberano. La segunda característica que tiene es que es imprescriptible, que no importa el tiempo que pase, evidentemente hasta que no se cambie la forma de gobierno o llegue otro nuevo modelo de gobierno, la soberanía sigue siendo imprescriptible. Y así lo marca el artículo 136 de la misma Constitución, que dice que esta Constitución no perderá su vigencia y que si el pueblo mexicano llega a ser sometido, tan luego se libere, se juzgarán a los traidores a la patria y entrarán en vigencia total y plena y en la práctica toda la Constitución. Entonces, tendremos que hacer un esfuerzo para tratar de salir de este laberinto y lograr dar a luz a lo que debe de estar claro para nosotros, porque si no, vemos que los titulares de los órganos, cuando entran en conflicto, todos creen que pueden tener la soberanía de su parte y no se fijan que el único soberano es el pueblo y que el único que puede dar solución a los problemas graves y de fondo, pues ese es el pueblo. Y esto ya lo vimos. El 1 de julio de 2018, el pueblo dijo basta. Vamos a cambiar el régimen de gobierno, el régimen político, y se hizo. La oposición, la ahora oposición, decía que esto había sido un accidente, que Andrés Manuel era una anormalidad, pero eso no se les concedió porque en las votaciones de 2024 el pueblo mexicano volvió a refrendar su voluntad soberana de hacer un cambio de régimen. Hemos visto en estos últimos días que la Suprema Corte, que los magistrados, que los jueces y los trabajadores del órgano judicial federal han querido subvertir ese poder soberano y erigirse ellos en soberanos, en un superpoder que diga, que determine qué leyes dentro de la Constitución pueden ser vigentes, pueden obedecerse y cuáles no. Y eso es inaceptable, porque por muy estudiados, por muy sabios que sean los ahora 11 todavía ministros,
los magistrados y los jueces han perdido de vista que el único soberano y el único que puede determinar en este momento qué rumbo debe de tomar el Estado mexicano, pues es el pueblo soberano, a través de las votaciones, a través de su activismo, a través de su voluntad general expresada en los términos que la misma Constitución y las mismas leyes secundarias han marcado la entrada a la democracia. Ahora bien, no es solamente tratar el tema y tratarlo sin dar los fundamentos de cómo es que se debe de entender un nuevo modelo de Estado, una nueva democracia, las nuevas relaciones del gobierno con los gobernados, las nuevas relaciones del gobierno con las transnacionales y las nuevas relaciones entre los órganos, las instituciones y todas las dependencias del Estado. Por ello me he permitido, después de estudiar por un buen tiempo, por algunos años, este tema, haber escrito un libro que se llama El fin del Estado moderno en México, el fin de la división de poderes. Porque si hemos encontrado el problema, en filosofía sabemos que también estamos cerca de encontrar las soluciones, las respuestas. Y que son respuestas momentáneas, que son respuestas inacabadas, que no son dogmas, que no deben perdurar más allá de su vida normal. Cuando lleguen personas con muchas mejores ideas, pues evidentemente las que uno expresa o las que expresan los demás deben determinarse. Porque el Estado mexicano no debe de ser una construcción estática, y menos ahora en el cual se dan cambios muy rápidos y a veces inesperados. Entonces, me he permitido, y quiero seguir con este tipo de exposiciones, de explicar mi propia obra, de explicar cómo es que descubrí estas fallas en la llamada teoría de la división de poderes, que no llega a teoría, porque si uno le aplica la categoría científica a esta idea, se da uno cuenta plena de que no es una teoría, de que no resiste el análisis, de que no resiste el desmembramiento de sus partes, que no resiste tampoco un análisis razonable, un análisis filosófico y un análisis jurídico. Entonces, poco a poco quiero exponer mis ideas para contribuir un poco a desenmarañar este enredo que nos trae con dolores de cabeza. La obra la he publicado, se vende en Amazon, se ha tirado un porcentaje mínimo de alrededor de mil libros, que no son muchos, pero después de estudiar pensadores europeos, estadounidenses, latinoamericanos, me he dado cuenta que también tienen el mismo problema, de no haber encontrado la solución a los problemas que se nos plantean desde la Constitución mexicana y de sus propias constituciones. Pues bien, por el momento quiero dejar hasta aquí esta breve charla, esta breve exposición, y en posteriores entregas, que espero salgan mejor y espero que las documente yo mejor y que tenga yo un mejor escenario, poder seguir expresando y demostrando por qué nosotros estamos tratando con pseudo problemas. Si algo nos enseña la filosofía, si estamos dispuestos a aprender, es que no debemos de confiar en el conocimiento que se nos da y no lograr títulos, grados de cualquier índole de manera acrítica
y sin habernos preguntado si ese conocimiento que tenemos hasta ese momento es el adecuado o puede considerarse verdadero. Y no es así. Generalmente se logran grados, títulos académicos para presumir que se tienen, pero generalmente no se producen nuevas ideas y se repite un conocimiento adquirido para estar dentro del mundo intelectual, pero nunca aportar una idea nueva a partir de lo existente. Así que trataremos de demostrar que la división de poderes es errónea. Tendré que apoyarme con algún material, tendré audiovisual, con todo lo que se pueda utilizar para la pedagogía. Y si es posible ir desmenuzando paso a paso este embrollo. Lo que hago no es algo que haya salido de mis ideas sin haber leído a la mayoría de los grandes constitucionalistas mexicanos, de haber leído a John Locke, a Montesquieu, a Aristóteles, a Platón, y haberme puesto a pensar qué es lo que estamos tratando en el tema del Estado mexicano, de su estructura y de todo lo que conlleva como efectos en nuestra vida diaria. Y si tratamos de mejorar nuestra casa, que es el Estado mexicano, tendremos primero que entenderlo, que preguntarnos cuál es la verdad, y a partir de ello, con las herramientas del derecho, de la ciencia, de la filosofía y de la razón, dar una respuesta a el problema planteado. Bueno, por el momento me despido y dejo este tema inacabado y que no abarca todo lo que quisiera que abarcara por cuestiones de tiempo, pero que seguiremos tratando y que seguramente va a suscitar reacciones porque son ideas nuevas a partir de las ya existentes, pero que chocan con todo el constitucionalismo existente, con toda la tradición filosófica, y como dijera una de mis maestras de filosofía, pues choca con dos grandes vacas sagradas de la filosofía, como lo son John Locke y Montesquieu. Por el momento me despido de ustedes. Gracias.